Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Abrimos un día máis a tertulia con diferentes asuntos, como sempre, que queremos abordar. En clave local está o alcalde en Fitur, na Feira Internacional de Turismo, promocionando os atractivos turísticos de Compostela. Hoxe tocoulle falar a Agustín Hernández de gastronomía. Tivemos tamén hoxe unha nova xornada do xuízo polo roubo do Códice Calistino, logo o comentaremos, e hai hoxe algunha novidade en relación co caso da nena que faleceu o pasado mes de setembro electrocutada cunha farola no barrio de Guadalupe. Bueno, son cuestións no ámbito local e logo están pois, os temas habituais tamén da tertulia, non? Pois, o adianto electoral en Andalucía, hoxe falaba desa cuestión o presidente da Xunta, Feijóo, contrapoñía a estabilidade de Galicia co que pasa, dicía el, noutras comunidades, aludía a Andalucía e tamén a Cataluña, nas que, segundo o presidente da Xunta, pois os presidentes autonómicos fan o que lles dá a gana pois, en beneficio propio e no beneficio do seu partido. Falaremos de todo iso, tamén dos primeiros pasos do novo goberno de Grecia, e hai tamén hoxe algunhas declaracións que están dando moito que falar. Refírome ás que facía Xosé Manuel Beiras, desexándolle a Feijóo e a conselleira Mosquera, a conselleira de Sanidade, que sufran unha hepatite C para saber que é o que sufren os afectados por este colectivo, que teñen problemas para acceder aos fármacos que precisan. Bueno, son cuestións estas, algunha outra que seguramente irá saindo na tertulia das que falaremos co xornalista e escritor Xosé Antonio Perozo. Que tal, Perozo? Benvido, que está ocupadísimo últimamente, eu alégrome, pero que de cando en vez busca oco para estar aquí connosco. Pois moitas grazas. A abogada María Sierra. Hola, María. Hola, que tal? Un placer. Gracias. E o sindicalista Xan María Castro. Que tal, Xan? Benvido tamén. Bueno, pois sabedes que temos moitos temas, empezando polo ámbito local, e eu quero, bueno, con moita brevidade, pero sí ir tocando todas as noticias do día en Compostela. Unha delas, que está o noso alcalde en Fitur, na Feira Internacional de Turismo, promocionando os programas nos que se está a traballar para que a xente veña a Compostela e nos coñeza aínda máis. Falando hoxe de gastronomía, non? Presentaba ese evento que terá lugar no mes de abril, Compostela Gastronómica. Imos escoitar a Agustín Hernández, ali en Fitur, logo comentamos na mesa moi brevemente. Desde el Concello de Santiago consideramos que el mejor modo de promocionar nuestra gastronomía es a través de una marca que nos posicione como destino, poniendo en valor estas 4 propiedades. Esa marca, sin duda, es Compostela Gastronómica. Bueno, pois unha cousa é sacrificar a presenza na algunha feira de turismo, a de Xangai, que se falou moito hai uns anos desa cuestión. Outra cousa é non estar en Fitur, non? Parece que todos os anos hai que estar en Fitur, non? Porque ali está todo o mundo e para promocionar o noso turismo é imprescindible estar ali. Eu non sei como vedes vos, Perozo, empezando por ti, brevemente, ou o que queira, Fitur foi sempre un faro importante para a promoción do turismo de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela estivo sempre presente en Fitur, pois polo menos dende o ano 92, con unha importancia grande, e a min o que me sorprende, por poñerlle un pero a las declaracións do iba a decir do conselleiro, de Agustín Hernández, a estas alturas non se escapará o conselleiro, do exconselleiro Agustín Hernández, bueno, que vai a vender la gastronomía cando el Partido Popular en Santiago de Compostela deixou escapar o Fórum Gastronómico, que é o produto máis internacional e o evento máis internacional que se facía en Galicia e que agora se fai na Coruña, pois me parece absolutamente lamentable. Pero bueno, a ver que tengan suerte con ese fórum, con esa Compostela Gastronómica. Compostela Gastronómica. Que é un pouco diferente do fórum, non? Bueno, imagino que é un sucedáneo de aquelo que fixeron mal. Bueno, pois aí queda o pero de Perozo, que eu tamén contaba con el. A ver, Xan, que nos conta? Sí, non cabe duda de que Fitur é algo que sempre hai que aproveitar como proxección
e que neste caso, bueno, pois o señor Hernández acude ao da gastronomía. Eu creo que é consciente de que a gastronomía pois sempre vende bastante ben, desde Compostela, eu creo que desde toda Galicia, pero desde Compostela tamén en concreto. Aínda que María e eu nos preguntábamos antes de empezar, pero ten Compostela unha gastronomía propia? Propia parece que non, home, aquí se come ben, sí, eso está claro, non? Eso témolo todos claro, pero... Sí, por lo de Compostela gastronómica o gastronomía de Compostela, efectivamente yo hacía la pregunta de si se trataba de fomentar una gastronomía propia o particular de la ciudad, que a mí honestamente no me constaba que la tuviésemos, ¿no? Más allá de la gastronomía gallega, que es riquísima en sí misma, pero me refería a que, tal y como por ejemplo en las Rías Bajas, pues claramente hay unos productos que son originarios de esa zona, pues que en Santiago no tengo yo conocimiento, pero puede ser por una sencilla razón de ignorancia, de que sí exista una gastronomía propia de la ciudad. Pero bueno, en cualquier caso, lo que no cabe duda es que Fitur es un 1 a la quiniela, hay que estar sí o sí, y que promocionar la ciudad es algo siempre bueno porque va a repercutir económicamente en ella. Y que cuando ya el Camino de Santiago nunca sobra la promoción que tenga, pero ya quizá pues se puede no centrar solamente la promoción en él, pues sí que está bien abrir el abanico de la oferta de la ciudad a otros campos. Y la gastronomía, como efectivamente decía mi compañero, no cabe duda que es muy atractiva para muchas personas. Los que no somos especialmente amantes de la gastronomía, pues a lo mejor no lo valoramos, pero es que hay un turismo muy importante alrededor de la gastronomía. Hay mucha gente en este país que viaja en torno a la gastronomía. Cada vez máis, non? Efectivamente, y por lo tanto, con independencia que yo hiciese bueno, pues ese comentario, que repito, que probablemente nazca de mi ignorancia de si Santiago tiene una gastronomía especial o no, lo que no cabe duda es que hay muchísima gente que mueve y elige sus vacaciones y sus destinos teniendo en cuenta como una opción prioritaria cómo se coma en ese lugar, cuál sea la gastronomía propia de ese lugar. Por lo tanto, el tema no es ninguna tontería. Sí, xa, bueno, que, e logo... que é verdade que en canto a materias primas, pois Compostela pode aparecer en desventaxa respecto a outras zonas, non? Pero en cambio, logo ten unha infraestructura a nivel hotel, e logo unha escola de hostelería que eu creo prestixiosa, non? Moi prestixiosa a nivel dos profesionais e que é moi valorada por persoas que veñen de fora. Sí, de feito, moita xente acaba rematando, traballando fora, non? En sitios de moito prestixio. A pesar do pero, e poñalle o pero ao evento gastronómico, pero a gastronomía de Santiago de Compostela tenía que chamarse gastronomía en Santiago de Compostela. É dicir, é un dos fenómenos dende hai 10 anos aproximadamente, un dos fenómenos máis importantes é o atractivo gastronómico de Santiago de Compostela e a súa zona de influencia. Entón, bueno, a mí me parece acertado que se colla ese estandarte, aínda que eu lle poña esa crítica de decir tarde, pero bueno, tarde e ademais mal porque el foro gastronómico, que é de proyección nacional e internacional, pois que o tuvemos en Santiago de Compostela, que foi mimado en Santiago de Compostela na época de Conde Roa e de Currás, marchou para Coruña porque aquí non o quixeron. É dicir, entón, bueno, vale, ahora, a gastronomía é un fenómeno hoxe por hoxe moi importante para o turismo e Santiago de Compostela ten que cuidar ese eido. Bueno, pois de turismo falaremos seguramente outro día na tertulia, porque é un tema recorrente de cando en vez, dun tema agradable a un moito menos agradable, desagradable, vámoslo decir claramente, pero no que hai hoxe algunha novidade, non? Falo do caso da nena que faleceu en setembro no barrio de Guadalupe, pois ao quedar electrocutada ao tocar unha farola. Lembraredes, por suposto, ese tristísimo suceso, e hoxe contanos el Correo Gallego que a familia vai denunciar por homicidio por neglixencia os responsables da empresa encargada do mantemento desa farola, tamén os responsables da empresa que certificou que esa farola podía utilizarse, non? Que estaba apta para o seu uso, e hai un informe da Policía Científica pois que constata, ao parecer, pois unha serie de fallos que non foron subsanados, non? Está esa cuestión por unha banda, e logo hai pois unha auditoría que recibía o Concello, que soubemos que di que hai moitas farolas obsoletas e o goberno local pois vai renovar as que considere preciso, segundo esa auditoría, na maneira na que poida facelo, non hai moitos cartos, xa sabedes que, bueno, pois están as eleccións aí a volta da esquina, pero, bueno, é un traballo que vai facer na medida das súas posibilidades. E hoxe o confirmaba, así en declaracións a Correo Televisión, a concelleira Teresa Gutiérrez, eu creo que escoitemos primeiro, e logo facemos tamén unha reflexión sobre esa cuestión.
Queremos colaborar con el juzgado totalmente para que esclarezca pues, lo que ocurrió y también las responsabilidades. El Concello ya tenía encargado una auditoría, le pedimos que el objeto de la auditoría se ampliara al tema de la seguridad, tuvimos resultados en enero, nos pareció que tenían que profundizar más. Hemos tenido esta semana una nueva versión del documento, la tenemos que analizar y en su caso aprobar y a raíz del resultado de la auditoría nos queda, digamos, la planificación de lo que nosotros debemos hacer, analizando en qué zonas son más prioritarias, qué zonas pueden esperar un poco más y qué previsión de obras podemos tener dentro de la capacidad económica del Concello. Bueno, pois entre os sucesos tristes que viveu Compostela nos últimos tempos está ese, non? O do falecemento da nena Ana Nieto, que todos lamentamos profundísimamente, non? E vivimos con moitísima intensidade, non? Bueno, pois parece que se vai avanzando, veremos que pasa, bueno, digo por a letrada, empezando pola letrada, porque isto, bueno, pois precisa o seu tempo, non? Estas cousas xudiciais precisan os seus tempos e os seus pasos, non? Bueno, pois as garantías que sexan oportunas, non? Quer dicir, non? Se lles pide rapidez a veces aos profesionais de xustiza, pero ata un punto, non? Claro, bueno, hasta ahora, con este tipo de situaciones, efectivamente, como tú dices, trágicas y en las que cualquiera nos podemos imaginar el sufrimiento de la familia, hay múltiples tipos de reacciones y muy contradictorias, y todas hay que respetarlas. Hay familias que su duelo consiste precisamente, la forma de hacerlo, en no querer revolver, por decirlo de algún modo, y hay otras que precisamente necesitan efectivamente para ser capaces de sobrellevar, porque evidentemente no se aprende a vivir con eso nunca, pero sobrellevar la tragedia, pues el llegar hasta lo que para ellos es el final de la investigación de lo que pudo ocurrir. Dicho esto, y por tanto con todo respeto a lo que la familia vaya a hacer, no es algo rápido, porque para que ellos efectivamente puedan ejercitar la acción tienen que tener, pues, cuando menos una base, un principio probatorio en base al que puedan empezar a funcionar el engranaje judicial, ¿no? Parece, como tú bien dices, que la parte de investigación realizada por el ayuntamiento a través de auditoría y demás no es coincidente con las diligencias llevadas a efecto por la policía judicial, y eso, pues no cabe duda que es una causa más que suficiente para que se abra judicialmente una investigación. Que no va a ser una investigación sencilla, que con toda seguridad se van a practicar muchas periciales, que con toda seguridad van a practicarse muchas pruebas de calado, hasta llegar efectivamente a poder concluir si ha habido una responsabilidad penal o no, de la que luego pueda derivar una responsabilidad civil o no. Y en qué términos y de qué manera, ¿no? Porque, bueno, para no resultar ahora pesada la explicación, quiero decir que una cosa es que haya una cobertura civil por la existencia o no de una póliza de un seguro, otra cosa es que exista o no una negligencia, son cosas perfectamente compatibles y que llevan a vías diferentes. Entonces, para saber precisamente cómo canalizar esa posible o no posible reclamación, etcétera, pues efectivamente la familia tiene que empezar porque se determine judicialmente la existencia o no de esa responsabilidad penal. Pero Chan, non sei se queredes engadir algo moi breve. No, a mí me parece moi ben o que din María. Eu, por exemplo, aí, mira, isto é unha tontería e unha cousa puramente técnica. Eu dixen no sitio onde tiña que dicilo en máis dunha ocasión, porque hubo unha época da miña vida na que era moi andariego e unha das cousas que observaba polas aceras eran as farolas. Eu non me podo entender como o diseño das farolas públicas teñen o rexistro a altura de 20 ou 30 centímetros do chan. Rexistros que en moitas ocasións os tornillos quedan mal apretados, caen, ou incluso hai xente que os arranca e quedan aí os cables o aire. E eu non entendo como eses diseños están feitos así. En máis dunha ocasión, a min se me dixo, non, es que non se poden facer o diseño para arriba porque si cada vez que teñen que como se chama, que revisarlo, necesitarían subir, entendes? Entón, eu non entendo, eso tiña que prohibirse
que os rexistros das farolas estén á altura do alcance da man de calquera ciudadano. Non é ningunha tontería o que dis, todo o contrario, todo o contrario. Non do rapaz. Eu creo que a primeira investigación tiña que empezar por que o diseño e quiénes son os responsables dese diseño e que se poña, porque además vas poñer unha farola, ou no Concello ahora mismo quieren poñer farolas novas, poñerán farolas novas, pero os diseños, os rexistros seguirán estando a 20 centímetros, a 20 centímetros. Esas farolas son farolas que pasan todos los estándares de calidad claro. Que están, porque por eso se pueden precisamente poner. Bueno, porque pues alguén, María, alguén ten, desde as autoridades competentes, ten que decir, a farolas non poden levar rexistros á altura do que están. Alguén ten que decir, e esta morte desta nena pode ser un revulsivo e unha excusa, ou digamos, un motivo para que o Concello de Santiago, neste caso, se fagan as xestións necesarias para que os futuros diseños das farolas que se poñan non teñan rexistro á altura do chan. Pois non estaría nada mal, pero dá a sensación de que non vai ir a cousa a tanto. Queda dito. A ver, Xan. No, pero debería ir por aí a cousa, no? E é verdade que cando unha familia resolve o de presentar unha reclamación, unha denuncia, pois, é verdade, se mete en un fregao, pero a vez ten o dereito a facelo, pero ademais tamén hai que entendelo como tamén unha contribución a que se solucione de verdade o tema. Vai incidindo no mesmo... Además, é unha cuestión de justicia. Claro, que hai unha rapaza que morreu por unha negligencia. Quien sexa o responsable o responsable subsidiario, goberne quen goberne, é o Concello. É dicir, o Concello ten a responsabilidade de gobernar a cidade e de que do mesmo xeito que ten que o responsable, se mañán os semáforos, dos semáforos se poñen verde ao mesmo tempo e chocan os coches no medio, o responsable son os semáforos, non, é o Concello. ¿Sabes qué pasa? Que non solo en esta cuestión de las farolas, sino en tantas otras que seguro que si nos paramos a pensar decimos pues que realmente qué mal hecho está, o qué mal diseñado, o qué fácil es que ocurra un accidente. Lo triste es que hasta que ocurre, pues normalmente estamos tan metidos en nuestra rutina diaria y tenemos una vida tan egoísta todos y tan individualizada todos, que no te paras ni a pensar, ni a siquiera tampoco hacer nada para que algo así no ocurra, porque como no ocurre, pues no tienes conciencia muchas veces del peligro. Yo, por ejemplo, con esto termino, yo, por ejemplo, que tengo una hija de una edad muy cercana a esta niña y que Santiago es una ciudad pues muy pequeña y todos se conocen, y entonces empieza a decir, mami, ¿sabes quién estaba con esa niña? Pues fulanita. ¿Y sabes quién también estaba allí aquel día? Pues esta otra. Y entonces empiezas a pensar, la facilidad con la que hubiera podido ser tu hija, pues entonces claro, que dices, es que teníamos que actuar de otra manera distinta, pero lo cierto es que no actuamos, que la sociedad no actúa. Entonces, por eso sí tiene importancia que la familia, más allá de su necesidad, que como decía yo al principio de mi primera intervención, muchos la tienen y eso es causa más que suficiente para que denuncien. Lo que él decía es muy importante, y es que además con su actuación van a contribuir a que a lo mejor de esa denuncia derive no solamente una condena y no solamente una indemnización, sino una actuación posterior de mejora de unas instalaciones que claramente María, no son las idóneas. Eso está muy bien, pero cuando se resuelva este asunto, te ha pasado tanto tiempo que xa será, digamos, ineficaz, digamos, socialmente. Eu creo que hai outras cuestiones socialmente que se deberían de tal. Mira, hai unha simple cuestión coas farolas, unha cosa tan tonta e tan elemental. Ti chamas ao Concello para decir, ahora e sempre, para decir que hai unha farola que está mal en un sitio e no Concello dicen, mire, por favor, chame a la empresa tal. Entonces ti, como ciudadano, tes que chamar a empresa encargada de... Que te vou decir que, polo xeral, funciona moi ben. O sea, eu hai unos días vin unha farola que estaba tambaleándose en fronte do Corte Inglés, chamei a esa empresa e dixen, oye, cuidado que hai unha farola que tal. Foron e al día siguiente cando pasei xa non se estaba tambaleando. Hai pouco, nunha rúa pola que paso habitualmente, de noite levaban 4 ou 5 días sin luz. Chamei a la empresa e al día siguiente dixo un veciño, chamastes a... Sí, chamei e está funcionando. É dicir, que todo hai que decirlo, pero por que temos que chamar á empresa? Non no Concello pode haber un teléfono para ese tipo de podería velo, podería... En su tiempo hubo el 010, que se chamaba e se solucionaban estas cosas. Bueno, pois queremos un 010, a ver. E había unha brigada que todos os luns
recollía todos estes temas e se solucionaban ao longo da semana. Pois propongo aí os partidos agora de cara ás municipais que están aí a volta da esquina. Sería unha boa idea. Sería unha boa sí. idea. Seguimos, porque non me quero deter nesta cuestión, aínda co importante que é, pero quero falar tamén, aínda que sexa moi brevemente, do xuizo polo roubo do Códice Calistino. Hoxe, sexta sesión dese xuizo, houve varias declaracións, non quero profundizar ninguna delas, pero si pedirvos unha reflexión xeral de como está transcorrindo este xuizo, un pouco polo que vos ides lendo e a vosa impresión. A ver, Xa María Castro, empezo por ti. Ti o vives con interese, polo menos? Bueno, con interese, sin duda que sí, pero aquí o que hai, pois é unha persona que aparece aí, bueno, aparece xa como culpable, xa foi como se dice moitas veces fora de toda dúda, non? E logo, pois, hai unha defensa que fundamentalmente se centra en cuestións de tipo técnico, curiosamente. En arremeter contra o xuiz instructor, non? Sí, en arremeter contra o xuiz instructor, exactamente. Mais alá deso, eu creo que tamén había que contemplar as propias responsabilidades da Iglesia en estes temas, non? Xa sei que non é cousa do xuicio, non? Non se xulga a Iglesia neste xuizo, non? Pero de alguna forma, e pese a que se correxiron moitas cousas, seguramente en gran parte tamén gracias a que saltou do xuicio. Non digo que non se foran correxindo algunhas antes, comparativamente con etapas anteriores onde había un descontrol total. Que era algo que sería moi importante, que se seguira profundizando aí e que houbera un cuidado xa non só o que ten a Iglesia como custodia de determinados edificios e todo eso, senón que a Iglesia pois tamén é un ente, aparte de cumprir esa misión cara ao máis alá e todo eso, pois que administra pois unha cantidad de cartos que eu creo que debe facer ben, non? E eu creo que é outra das cousas que salen a reflexión tamén en relación con este xuicio. É certo que dixan, a Igrexa non senta no banco dos acusados, pero estamos coñecendo cousas, non, que parece que se poñen en cuestión un pouco o descontrol, non, que existe ali. A Iglesia non é non é deste mundo, agás o Banco Ambrosiano. Pero aparte deso, para mí como se chama, o xuizo, o que está realmente poñendo de manifiesto que aí non estaba o apóstol, sino que aí quen estaba era Kafka. É dicir, é absolutamente kafkiano o que sucedía na catedral e quen din a catedral ten que decir todo o que ven debaixo de toda esa pirámide, porque si a catedral de Santiago, donde quen manda é o arzobispo, que é quen manda ademais en toda a feligresía de Galicia, e en moito máis, se así de kafkiano é o órgano rector, imagínate que estará sucedendo de aí para máis abaixo. Vamos, o de Bankia a su lado pode resultar un chiste, non? Hombre, por Deus, que estemos pagando como pagamos os non católicos, pagamos, eu as pago con todo o gusto do mundo, que se manteñan os edificios, que se arranxen os tellados, que se fagan as obras do Pórtico da Gloria, que todo eso, que o estemos pagando e se estén pidiendo cartos por aí, e resulta que solo un señor, que é o letrecista que pasaba por ali, se leva máis de 2 millóns de euros e que, ademais, o tipo ten, aparte dos 2 millóns de euros en efectivo, ou 2 millóns e medio, o tipo ten non sei cuántos chalés, non sei cuántas casas, non sei cuánto tal, eso é o letrecista. Aqueles outros que foran máis importantes que o letrecista, mira, pero que terán? Ti é que eres novelista, no, xa a ver se vai seguir a estela do xuiz instructor e vas facer unha novela na que saia tamén algo disto. Hai tempo que estou escribindo unha novela que vou polo folio 700 non sei canto, unha novela que se desenvolve no século XII e está en torno á catedral, e desde que surdiu esta historia teño parada a novela, porque isto é máis importante que o que eu estou escribindo, e é moito máis imaginativo. Por Deus, ou seja, que tal? A min, que che digo do xuicio? O que vou comprobando co xuicio, de verdade, é que
o apóstol Santiago debe estar removéndose, suponiendo que estuviera aí, removéndose na súa sepultura. E o convencimento é que se o sacamos da sepultura, o que vai sair é como se chama, o bicho aquel de la metamorfosis de Kafka. Mira, vou meter unha lea a María Sierra. Se ti foras encargada da defensa de Fernández Castiñeiras, tamén arremeterías contra o xuiz instructor? Bueno, Aí eu mellor chegar a un acordo. yo sinceramente creo que tal y como se desarrollaron los hechos y con las pruebas que hay, ya lo había comentado creo aquí en esta mesa, que yo hubiera hecho una negociación. Yo creo, no, ya lo había comentado en otro programa, una negociación con el fiscal, porque yo creo que las pruebas son tan obvias y tan evidentes que hubiera salido mejor parado desde una perspectiva puramente penal, es decir, de qué tipo de pena, ¿no?, que cómo saldrá después de la celebración del juicio. Esa es mi opinión. En cualquier caso, con todo el respeto al trabajo de mi compañera, que en definitiva es quien conoce el procedimiento en profundidad. Ella, por lo que se ve y por lo que parece, ha pretendido jugar a caballo ganador. Ha pretendido jugar a caballo ganador en el sentido de decir, no solamente no voy a negociar, sino que voy a negar la mayor, voy a negar lo que anteriormente había sido reconocido y me voy a ir por una nulidad de actuaciones, una nulidad íntegra de la instrucción, con ese ataque que tú comentabas al juez instructor. Y bueno, pues no salió bien porque si bien es cierto que ha habido una prueba en concreto, que son las escuchas en el domicilio, que se han anulado, que se han declarado nulas, también es verdad que los que conocen el procedimiento en profundidad dicen que el resultado de esa investigación, de esas cámaras, era ninguno, porque parece ser que él, por su forma de ser, en casa no comentaba, no hablaba y por lo tanto no había trascendido nada de importancia ni para la acusación ni para la defensa de esas grabaciones. Y todo lo demás, sin embargo, sí se ha declarado pues, pertinente y válido, por lo tanto, para la valoración del tribunal. De hecho, el presidente del tribunal en un determinado momento llamó la atención a la compañera en el sentido de que no se estaba juzgando al juez, sino que se estaba juzgando al imputado, ¿no? Esa es mi valoración penal del asunto. Y en cuanto al juicio, yo sí creo que más allá de la parte jurídica, pues hay dos partes más humanas, si quieres, ¿no?, a valorar. Una, la parte de cómo estaban las cosas en la catedral, que evidentemente para los no católicos y también para los católicos, o al menos para mí, pues es realmente llamativo. Sorprende que en un templo en el que se necesitan, según ellos mismos, 70 actuaciones de máxima urgencia, 350 y pico situaciones de riesgo en la catedral, paredes desconchadas donde hace décadas había impresionantes frescos, musgo en paredes, llueve dentro, etcétera, 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 que se pueda llegar a robar, que sepamos, una sola persona, 2,3 millones de euros y no se enteren. Pues, a ver, por muy católica que yo sea, de dinero debe moverse ahí. Y por muy devota que yo sea del apóstol Santiago, al que visito con mucha frecuencia, pues es indefendible. Y como es indefendible y yo presumo de ser una persona objetiva, pues no voy a pretender defender aquello que entiendo que no hay manera de hacer, ¿no? Y luego la otra parte humana que también está quedando a la vista y que a mí también me llama muchísimo la atención, yo creo que incluso podría ser objeto de algún estudio psicológico o psiquiátrico, es la de este hombre que tiene 36 libretas en las que apunta desde que toma un café hasta las veces que acude al cuarto de baño y, por ejemplo, cuestiones del estilo de, recogí una que me hizo mucha gracia, entre comillas, ¿no? Vine a la catedral, coma, saqué 20.347, luego los conté, coma, luego a rezar. Claro, oye, yo digo, pero de verdad, la mente humana puede llegar a ser tan complicada pero cuidado, como para que tú lo hagas, lo cuentes, lo apuntes. Y luego, por ejemplo, otra, y con esto termino, de los principios de año, no sé si lo habéis visto, que comienza cada año, por ejemplo, comienza cada año haciendo un balance. Entonces hay una que dice, año 2005, feliz año, saqué
280 y no sé cuántos mil, 37 millones de pesetas. Y lo deja de balance. Esto es lo que ha alcanzado mi año, ¿no? Pues claro, yo estoy perpleja. Yo digo, casi me da pena no haber estudiado psicología, porque yo creo que se tienen que poner las botas aquí, pero los profesionales. Non hai personaxe que ti poidas facer unha novela que sexa como a Fernanda Castelló. Yo creo que debes de pararla y introducir nuevos personajes. Buscar un electricista, ¿no? O sea, vamos a ver, no, a min o que me gustaría, pero claro que aquí no se va a juzgar, o que me gustaría era que superamos al final a verdade de todo o intrínguli que realmente moveu a este home a robar, porque eu estou convencido de que roubou o Códice Calixtino sabendo perfectamente o que facía e para que o facía. E por que o levou a un tipo que levaba unha trayectoria tan espléndida e tan alucinante a cometer ese fallo. Non é un fallo. E eu estou convencido de que ese sería realmente el proceso. Pero si superamos realmente a verdade de por que este persoaxe rouba o códice, que es un elemento, digamos, vamos a decir, es excesivamente virulento para que non se saiba, aí saberíamos a verdade. Da igual, porque o tipo non roubou o códice para non... Una parte que en el juicio no se va a esclarecer. Claro, para non devolverlo. Él non o robou para non devolverlo, nin o robou para venderlo. En el juicio lo que se va a determinar es si lo hizo o no lo hizo, y no van a entrar en la parte más personal que pueda haber de fondo. No, pero realmente, cales foron as cuestiones? Aquelo de que non lle fixeron o contrato. Para que quería o contrato? Ese tipo tiña a chave e entraba todos os días na caixa. 105 llaves lo encontraron en el coche. No, estamos entrando en un terreno que seguro que é apasionante, ¿no? Pero que sobrepasa incluso o que vai a abarcar o propio suicio, sí, eso está claro, ¿no? Estamos lo vendo de feito, pero claro, é que aquí non cabe duda, é que en un momento determinado había un determinado tipo de relaciones entre este home e o Deán, e despois hai unha ruptura dese tipo de relacións, hai unha serie de cousas que desde logo levan a unha evolución de bastante complexidade de todo. Pausa. Sempre digo, xulgar o roubo, podían aforrarse todo o demais, porque está claro que o tipo roubo, punto, condenado e fora. Pero es que la hora no lo reconoce, que la declaración. Pausa para publicidade, pequeniño descanso, que imos moi mal de tempo. A volta xa falamos de outras cuestións de política nacional, así que volvemos de contado. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia hoxe, acompáñannos María Sierra, Xosé Antonio Perozo e Xan María Castro. Temos 17 minutos de programa, enredamos moito, fixéstelo moi ben, pero había moitos temas que comentar. Quédanos 17 minutos para esta segunda parte para falar do que é noticia esta semana, non? Adianto electoral en Andalucía, a victoria de Syriza en Grecia, un pouco, bueno, pois ese paralelismo que algúns queren, se empeñan en negar, se Syriza é Podemos, se non é, se Grecia é España, se non. Bueno, en fin, unha morea de cousas, pero empezando polo adianto electoral en Andalucía, do que hoxe falaba Feijóo, non? Dicía que non pode haber un presidente autonómico, aludía a Susana Díaz, pero tamén a Artur Mas, que faga o que lle veña en gana para beneficiarse a sí mesmo. Quero pedirvos a vos unha opinión ao respecto. Esa é a razón que explica este adianto electoral? Pensa Susana Díaz só en sí mesma? Credes vos cando di que non pensa en Madrid, senón só en Andalucía? Xan María. Vamos a ver, é que hai cousas que descoñecemos, non? E, polo tanto, podemos facer hipótesis sobre elas, pero non ter a seguridade, non? Eu xa digo, eu dixen outras veces e eu volvo a dicir agora, eu, como línea xeral, non son partidario nunca de adiantar as eleccións. E para que se adianten ten que haber un motivo moi importante, non? Aquí non o ves, entendo. Aquí o motivo que vexo que pode xustificar algo isto é a ruptura con Izquierda Unida e despois vexo tamén outra cuestión que pode animar a Susana Díaz a facer
a facer isto de adiantar as eleccións, que ela non saliu de outras eleccións, non? E que de alguna forma pois quere fortalecerse. Ela necesita gañar unhas eleccións. Entón, necesita ganalas ela e ademais ganalas con máis diferencia da que hubo nas anteriores eleccións. Unha porque ten que ser menos dependente do de Izquierda Unida e ademais seguramente me imagino que verá agora un momento oportuno para combatir en tres frentes que eu creo que ten. Frentes me refiro con outras opcións políticas, non? Porque ela a vez ten que buscar unha correlación máis favorable con Izquierda Unida. Ten, por suposto, que ganarlle ao PP e ten que tratar de frenar a Podemos. E ten esos tres frentes. Eu non sei se acertou ou non, non? O que non me parecería ben en absoluto é que ela tuvera vista posta en Madrid. A min eso sí que me parecería totalmente criticable, me parece. Unha estafosa andaluza. Para iso que houbera dito antes, me parece que ahora non é o momento de decir eso. Ahora, si di a verdade e que lle preocupa é Andalucía, que volve a decir algo outra vez, pois vamos a ver si é coherente con isto que di. A ver, María e Perozo. Vamos, a Perozo gustalle Susana Díaz, máis que Pedro Sánchez. Tampouco me gustan os adiantos de eleccións por adianto de eleccións, non? Pero cando en unha coalición de goberno, primeiro, o presidente diga Feijóo o que diga, o presidente ten a facultade, a facultade de adiantar as eleccións, e iso é algo... Feijóo dixo que ele non o vai facer, Non vai facer porque ten maioría absoluta. Se non tivera maioría absoluta, estivese sendo apoiado por non sei quen, no último ano que podes non ter os apoios, o máis normal é que diga isto é ingobernable e a partir deste momento adianto as eleccións. Por lo tanto, sexamos coherentes. Entón, que sucede? Susana Díaz aproba os últimos presupostos deste ano, os aproba con bastante dificultade e Izquierda Unida en Andalucía, no momento que irrumpe Podemos, empeza a diferenciarse no goberno e entra en unha situación que hasta ahora mismo foi de absoluta colaboración, que foi de Pepito Grillo, si quieres, en algunos casos, que obligaba a facer unha determinadas políticas sociales realmente importantes e interesantes, entra en un momento no que necesita diferenciarse do Partido Socialista. É dicir, entra na famosa historia que vivimos en Galicia que tiñamos dos presidentes, o presidente que gobernaba Galicia e o presidente que gobernaba Galiza. Entón, ali, antes de entrar en esa dinámica, antes de que se produza unha ruptura cordial dentro do goberno, a mí me parece realmente interesante e importante que se poda facer ese adianto de elección. Se ademais resulta que ten unhas enquisas que favorecen a súa actuación de goberno, que ten unhas enquisas que aparentemente, porque tampouco podemos fiarnos das enquisas, consideran que este momento é máis importante, curiosamente, que se fagan antes das municipales, porque nas municipales non se sabe o que vai pasar, as municipales son unha gran incógnita, pois diante desa incógnita probablemente fortalezca. Que é unha actitud partidista ou unha actitud de goberno? Bueno, pues está dentro tamén da lógica. Es decir, as eleccións non se fan exclusivamente por unas cuestións, vamos a decir, de gobernabilidade exclusivamente. Os partidos teñen a función de acadar o poder para realizar os seus programas e realizar a súa filosofía de goberno. Pois a mí me parece realmente lexítimo. E me parece que tal, que sea un acerto ou non sea un acerto, eu non vou xogar agora mesmo a predecir nada. Eu teño a impresión de que Izquierda Unida en Andalucía e en Extremadura vai en picado, como casi que vai en toda España, que ademais en Andalucía non parece que Podemos esté ocupando de momento o espacio de Izquierda Unida. Entonces me parece... Pero es que non lle pode sair, que lle pode sair ben a xogada. Eu penso que lle pode sair ben a xogada e me parece unha xogada que pode ser inteligente e que de ninguna manera deslegitima a súa actuación. E logo estou de acordo contigo, un segundo, estou de acordo contigo en canto que ela tamén necesita ganar unha selección, e é importante que las gane, con lo cual queda máis legitimada. E logo, que vaya a xogarle a partida al secretario xeral en unas posibles primarias,
eu creo que non sería oportuno. Se o fai, perde as primarias. María, ¿te concordas? Sí, básicamente sí. Yo también entiendo que en principio y siempre que sea posible las elecciones deben de ser cuando se cumplan las legislaturas, pero también es verdad que está legitimada como presidenta para que no sea así. Entonces una cosa es una crítica personal y otra cosa es que te rasgues las vestiduras como si estuviese haciendo algo que casi es una ilegalidad, porque no es el caso, ¿no? Pienso que detrás de esta decisión hay dos cuestiones, una puramente estratégica y otra personal. La estratégica es clara, ¿no? Ella necesita ganar unas elecciones y este momento hay más posibilidades de que las gane del que puede haber cuando Podemos cree una estructura en Andalucía que hoy no la tiene, cuando el candidato del Partido Popular alcance un grado de conocimiento por parte de los andaluces que hoy claramente no lo tiene, porque es una persona que ha sido designada hace escasos 10 meses, que viene de Madrid y que no es una persona conocida, que llegue con facilidad en este momento a los andaluces y por lo tanto tampoco es su discurso, y que Izquierda Unida, como bien decía Perozo, no solamente en Andalucía, sino también en Extremadura, etcétera, pues está claramente decreciendo, ¿no?, en apoyos y demás. Entonces, el momento creo que está bien elegido y que dado que ella necesita ganar y que la ley le permite hacerlo, pues que es un juego estratégico que entra dentro de la normativa prevista y que por lo tanto incluso se podría calificar de inteligente por su parte. Y luego en cuanto a la crítica que por ejemplo escuché ayer que realizaba Soraya Sáenz de Santamaría de por qué una vez que adelanta las elecciones no las hace coincidir con las municipales para evitar el gasto que supone realizarlas de forma separada, yo creo que hay una cuestión personal que toda mujer entiende, que nos ha dicho en esta mesa, pero que es evidente, y es que esta mujer está embarazada. Esta mujer está embarazada y además está embarazada de 3 meses. En mayo está en unas condiciones físicas que no se puede enfrentar a lo que todos sabemos que supone unas elecciones autonómicas ni municipales. Es así de sencillo. Pero entonces, María Dío, pero que verdade, esas cousas tamén se... Es que es cierto. É que se vota contra esta mendiza. Es que yo no sé por qué decir algo así va en contra de una mujer, porque lo diga yo, se puede llamar incluso pero sexista. Estamos nun momento no que todo este tipo de cuestiones no se pueden decir con pinza, efectivamente. No se pueden decir. Hai unha hipersensibilidade, non? Claro, porque encima que lo diga una mujer parece que estás haciendo una alegación en contra de otra mujer. Y yo no lo digo en contra de la mujer. Yo soy madre trabajadora de con 2 hijas y he estado embarazada y evidentemente y he trabajado hasta el último día y he salido desde concretamente el juzgado de Padrón para el Clínico de Santiago a dar a luz a mi hija Carlota. Pero eso no significa que si yo pudiese haber elegido, como puede hacerlo esta mujer, pues lógicamente prefiero enfrentarme al ritmo que supone unas elecciones con un embarazo de 4 meses que no con un embarazo de 8 y medio, con lo que supone... Puede dar a luz en un mitin. Con lo que supone para una mujer. Entonces es así de sencillo. Esta mujer, si ahora saca de delante esta situación, que encima creo que va a salir muy airosa, porque todos los indicadores hacen pensar eso, llega al final de su embarazo con su situación claramente solucionada, se centrará en los primeros meses de su hijo y luego pues se incorporará nuevamente a la situación habiendo pasado ya las municipales y sin que le cause ningún problema ni político ni personal. Entonces yo creo que es un tema de un puzzle y de coger un calendario y decir, a ver, vamos a ver, ¿cuándo me va bien? Pues está claro que le va bien ahora. Seguramente sí, non? O María, que di María non é nada... Es que es así de sencillo, es que no sé por qué la gente... Eu quero insistir en unha cousa, que a mí me parece non só totalmente legítimo, sino que ademais pode acertar Susana Díaz ao adiantar as eleccións para esa data. O que sí me parecería criticable, decía Perozo que non lle parecía oportuno, eu digo que incluso criticable, é que logo participaran nas primarias, porque eso sí que me parecería que era actuar de forma distinta ao que está dicindo, porque está... Bueno, entendo que os andaluces tamén lles parecería censurable, imagino, non? No, claro. Cuidado, que a mí me parece moi ben que Susana Díaz
en unhas futuras eleccións primarias que non sexan estas, Sí, vaya, Claro, que se claro, que presente. tenga una aspiración. Claro que sí, por claro suposto sí. que teña aspiración de ser presidente do goberno do Efectivamente. Estado, me Ese parece. salto se pode absoluta. producir máis adiante, non? E eu estou convencido. Creo que o dar este paso significa non dar o paso de presentarse a las primarias. Así debería ser. No, es que eu estou convencido de que eso o significa tamén porque dentro do Partido Socialista un importante e gran sector non lle perdonaría, non entendería, le costaría entender que donde digo, dice Diego. Non, esa política non é admisible hoxe nos partidos de esquerda. Falabades de Podemos e dicíades que as eleccións son o 22 de marzo, que non lle dá tempo a Podemos a, bueno, pues crear esa estrutura en Andalucía que neste momento non ten, pero é certo que Podemos ven de recibir pois tamén unha boa nova que os pode axudar, non? Esa vitoria de Sirisa en Grecia. Eu non sei se credes que por aí poden ter unha axuda extra importante de cara a esas andaluzas, Xan. Eu xa dixen algunha vez que Sirisa e Podemos se parecen en algo, pero a min se me parecen non en moito, son bastante diferentes. Poñía o exemplo das tres organizacións, a mí me parece que o Frente Amplio foi de Uruguai, que foi algo moi parecido ao que se está dicindo de Siriza e ao que se trata de decir de Podemos, pero que as tres son distintas. E así como o Frente Amplio me parece un proceso que foi totalmente debatido, con rigor, etcétera, etcétera, Siriza con bastante menos e Podemos eu creo que con moi pouco rigor, e polo tanto creo que é distinto. E a mí me parece moi ben que ganara Siriza, pero tamén espero a ver o que fan, porque a ver se se instalan en unha línea de acentuar o populismo, que de alguna forma o tiñan, pero era comprensible, ou agora entran en facer algo que de verdad salve a Grecia e a ciudadanía griega. E polo que estás vendo así, que albiscas? Pois hai algunhas cousas que non me gustan. Bueno, pois dime algunha, a ver. Pois, por exemplo, que non meteran a ninguna muller. Ah, sabía, que me parecía que así por aí. É a tal. primeira que se nos ven á cabeza, Sí, non? sí. Como que é moi chamativo, non? Eso por suposto. Non é unha cuestión anecdótica, entendo que é unha cuestión importante, non? E non? logo, non sei, parece que estes días pues, está intentando acentuarse, como parece que antes había unha posición máis de moderación, acentuar as medidas máis radicais, que non creo que sexan as que hai que poñer máis en primeiro plano, non? Por poñer unha cousa que eu debería defender, no? pero que non sei se é o momento oportuno, o do salario mínimo interprofesional. Pois non sei, é que Europa, para algo máis adiante. Europa tamén existe, no? E en Grecia recuperar un salario mínimo, que a min xa me extrañara moito cando tiñan ese salario. O único que teño que entender é que ese salario logo non se aplicaba na práctica, porque senón a min non me casan os números. E a mí me parece que sí que entrar en algunhas cousas pois, en unha línea demasiado extrema, populista e anti-europea, porque o pacto que realizou con esta organización, esta de novos... Gregos independentes. De gregos independientes, tampouco acabo de ver claro, sobre todo tendo en conta a línea anti-europeísta que manexan, pero ademais en temas como situarse en contra da inmigración, por exemplo, e outros temas, a mí me parece que... Bueno, chirría de algunha cuestión. Pidevos análise máis curtiña, que temos pouco tempo. Eu, en liñas xerais, coincido con Xan, por eso non vou repetir tanto o das mulleres como o de la necesidade de unirse a estos gregos independientes. Pero xa que sacaches a Podemos, si Podemos se mira no espello de Sirisa, que se mira, ou por lo menos hasta aí creeron mirarse hasta o día do último mítin de campaña, realmente Sirisa lle vai facer un flaco favor a Podemos en España. Un flaco favor. É dicir, e vai demostrar tamén que o desnorte de Podemos acabarán demostrando que son un bluff con un moi corto recorrido. Bueno, pois sacache esa boliña de cristal, veremos. Isto quedará grabado, pero xa o lembraremos. Xa o dixen algunha outra opción aquí. María Sierra. Sí, bueno, yo coincido totalmente con mis compañeros y pienso que la única forma de que Podemos saque rentabilidad política a este supuesto parecido es precisamente el desmarcarse.
Bueno, pois veremos que pasa. Hoxe témolo que deixar. Eu comentaba na presentación que había unhas declaracións de Xosé Manuel Beiras dicindo que desexaba que Feijóo e que a conselleira Mosquera padeceran hepatite C para coñecer como se sentían os enfermos, non? Que pois, non teñen acceso aos fármacos que precisan. Gustaría meter tempo, pero entendo que na mesa tampouco vos sorprendeu demasiado, non? Ler iso nos xornais hoxe, non? A mí me parece un disparate, e eu creo que non se pode facer do disparate, non se pode facer o leitmotiv da política. É dicir, todos estamos de acordo con que hai que atender aos enfermos de hepatitis C e, se é posible, conseguir o medicamento absolutamente para todos, totalmente de acordo, pero a mí me parece que as declaracións e eu teño escrito sobre o tema e criticado a Feijóo e criticado a la conselleira, pero eu creo que non se pode entrar e convertir a política nun disparate, porque ese disparate además non convence a ninguén. Está moi enfadado. Axuda a solucionar o problema, porque ao final este é o titular, non? E o titular desa comparecencia ante os medios podería ser outro, non? É este, non é o que estamos comentando. A ver, María... Sí, nada, que ni el más grave de los desaciertos políticos que pueda tener un gobierno justifica unas palabras con ese contenido. Pois deixámolo, que non hai tempo para máis. Grazas aos tres, a Perozo, que agardo velo axiña, que xa buscaremos mellor o oco para que che cadre ben para vir, a María, a Xan, como sempre un placer tervos por aquí. Grazas a todos, mañá descansamos, temos entrevista, conversaremos co reitor da Universidade de Santiago, Juan Viaño, hai moitos temas dos que falar con el, están moi preocupados na USC, en xeral en todas as universidades, pola súa supervivencia, e xa o luns volvemos, como sempre, ca tertulia, a hora de sempre. Ata entón, grazas e sexan felices. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.